Se organiza esta sesión sobre el drama de los refugiados y contamos con la presencia de estas tres personas que ahora presentaré, pero antes de ello quería decir un par de cuestiones introductorias. En primer lugar, que ya sabéis que Podemos Aragón sostenemos que debe de existir una política de asilo digna y de acogida de refugiados, y esto tiene que ir acompañado por unas políticas migratorias que se basen en los derechos humanos. Es urgente que dentro de la Unión Europea y en España se articulen todas las vías legales posibles de entrada para refugiados y que dejen de morir personas tanto en el Estrecho de Gibraltar como en el Mediterráneo. Denunciamos públicamente la militarización de las fronteras que no respetan los derechos humanos. Quiero añadir dos cuestiones más. Una es una reflexión y otra es una incitación a la acción política de todas las personas que estamos aquí. Como reflexión, decir una idea que decía una filósofa que se llamaba Hannah Arendt cuando hablaba de su condición de refugiada saliendo de los campos de concentración en la época de la Segunda Guerra Mundial y de lo que fueron los campos de exterminio. Y ella decía: no lo podemos aceptar, y esta es la cuestión. Hay que reaccionar y no podemos resignarnos. Ella decía: aprendamos del pasado. Y además añadía una idea más que se conjuga perfectamente con lo que vivimos hoy. Decía Hannah Arendt que una parte importante de la asimilación forzada proviene de otro problema previo y anterior a la situación de persona refugiada. Y ella afirmaba que estas personas ya se encontraban desposeídas de ciudadanía antes de ser refugiadas. Por tanto, esta es la condición de apátrida, la persona que está abandonada de todo derecho. Apátrida, sin lugar, y esta es la vergüenza que hoy vivimos y de la que vamos a hablar. En segundo lugar, quiero recordaros que en todo este tiempo, desde que ha surgido todo este problema, que no es que surja ahora por la crisis en Siria, que también tenemos a los refugiados de Ghana, es decir, que a veces nuestra mirada tiene que ir más allá de lo que tenemos inmediato. Decir que desde hace meses hay diversas iniciativas, tanto en Zaragoza como en otras ciudades. En Zaragoza desde todas las entidades que conforman la Federación Aragonesa de Solidaridad, desde la Federación de Barrios, desde partidos políticos como Podemos y desde otras iniciativas individuales que no solo están enviando ayuda, sino que además están viajando para ofrecer esta ayuda. Y ahora ya, que ya me extiendo demasiado, paso a presentar a quienes tenemos aquí. En primer lugar tenemos a Alfredo Herranz, que pertenece al Círculo de Derecho y pertenece también a la Asociación de Juristas, a la Asociación de Abogados de Extranjería, Abogados de Extranjería, y nos hablará desde el punto de vista jurídico y de los derechos. Tenemos también a José Luis Gamboa, que ha viajado recientemente como voluntario a los campos de refugiados y que además es un prolijo luchador, profesor de enseñanzas medias y artista donde los haya, y que se pone en marcha siempre que es necesario en la acción política. Y finalmente contaremos también con Maru Díaz, que es nuestra secretaria general de Podemos en Zaragoza, diputada en las Cortes, y bueno, pues creo que ya la conocéis, no tengo nada más que decir, así que me callo y os doy la palabra, ¿vale? Bueno, creo que me tocaba a mí primero, ¿no? Sí. Lo primero, agradecer al que pensarais en mí para poder dar esta sesión y esta charla, porque muchas veces yo tengo mucho peligro cuando se me da un micrófono, cuando se me deja hablar, pero como estamos así un poco en familia y además estoy un poco griposo, pues me voy a moderar en algunas cosas de las que voy a decir, porque a veces intento provocar, intento decir cosas que chirríen un poco, y este es un tema que la verdad da para ello, porque el enfoque que se está haciendo muchas veces es equivocado. La intención a la hora de preparar esta pequeña disertación con unas imágenes es que entendamos, los que hemos venido, que podamos entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de refugiados
Y lo primero que os iba a decir es que probablemente lo que os haya motivado a muchos a venir es que penséis que estéis concienciados con el problema de los refugiados sirios y vais a ver cómo no estáis concienciados con el problema de los refugiados sirios. Estáis concienciados con otra cosa distinta. Y es importante entender los conceptos porque cuando se enfoca esta cuestión, habitualmente no se pide a juristas que intervengan y no se pide a juristas especialistas que intervengan. Y esto es como cuando alguien tiene una enfermedad y no va al médico. Esta es una cuestión precisamente que estuvimos trabajando en la Asociación de Abogados de Extranjería este viernes en Valencia, porque veíamos que todos los análisis que se están realizando pues adolecen del enfoque jurídico. Y entonces, al carecer de ese enfoque jurídico, pues los planteamientos que se están haciendo son incorrectos. ¿De dónde viene el concepto o de dónde viene la conciencia de los refugiados? Estas son unas imágenes de la Segunda Guerra Mundial, para ubicarnos en contexto. Bien, la Segunda Guerra Mundial, y si entráis en la página de ACNUR, en las explicaciones que os dan sobre el tema, del concepto de refugiado, hay una cosa que os pasará desapercibida, pero Europa, digamos que siempre ha realizado una toma de conciencia sobre determinadas cuestiones después de que han ocurrido cosas que le han dejado en shock, ¿no? Gran parte de lo que es el sistema de derecho internacional que tenemos ahora surge con la Sociedad de las Naciones tras el gran shock que fue para Europa la Primera Guerra Mundial, donde estamos ahora en un centenario, hace 100 años que ocurrió, sin embargo está pasando totalmente desapercibido, y fue una de las situaciones más importantes para entender lo que es el sistema europeo en estos momentos. A partir de ahí surge lo que en ese momento es la Sociedad de las Naciones, entienden los países que deben tener unos mínimos de entendimiento en derecho internacional, y con la Segunda Guerra Mundial pasa lo mismo. Una cosa que genera la Segunda Guerra Mundial es que se encuentran que después de la misma hay un montón de personas que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia, que han cambiado de países, y es un problema al que se enfrenta Europa y no acaba de encontrar una solución viniendo de lo que es un conflicto armado. Además, estamos en un momento en el cual hay importantes tensiones entre Estados Unidos y la URSS, y entonces ahí surge un entendimiento para afrontar ese problema de esa multitud de personas afectadas por el conflicto bélico. Y es la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra, que posteriormente hay un protocolo del 67, pero la Convención de Ginebra se hace en 1951 y nos da las claves. Es la primera vez que surge el concepto como tal de refugiado y de cómo los países se ponen de acuerdo para atender desde una perspectiva que proteja los derechos de estas personas que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia. El concepto de refugiado, por tanto, se asocia a una persecución, a una persona que sufre una persecución o está en una situación de riesgo. En ese convenio se habla de que hay motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y que por esa razón su vida, la vida de su familia, su integridad física está en peligro y debe abandonar su lugar de residencia. Y se entiende que los estados modernos deben proteger a las personas que están en esta situación. Por eso, en esta convención, a los refugiados, a los que tienen la consideración de refugiados, se les dan determinados derechos. Para que se puedan desarrollar personalmente en sus nuevos lugares de residencia, van a tener que tener una residencia, es decir, no deben verse molestos, no deben tener obstáculos para tener una residencia y para poder tener sus medios de trabajo, bien sea trabajando para otros o desarrollando sus propios trabajos. Y uno de los principios básicos al hablar de los refugiados en este convenio internacional es el principio de no expulsión y el principio de no devolución. Los estados entienden que los sujetos que tienen este especial estatus de protección por esta persecución no deben ser expulsados ni devueltos a sus países, porque precisamente si los expulsamos o los devolvemos a sus países, están en una situación de peligro, pueden acabar con su vida. Esto es importante para entender lo que está ocurriendo ahora en la frontera
este de Europa, en Grecia. Y como convenio internacional implica una serie de obligaciones para los Estados. Es parte del derecho internacional. Es decir, cuando enfocamos esta problemática de refugiados, no estamos hablando de una cuestión estrictamente humanitaria. Este es uno de los errores de enfoque. Se tiende a hacer un enfoque estrictamente humanitario. No es una cuestión de carácter humanitario, es una cuestión de obligación internacional, de obligación del derecho internacional y asociada a lo que es la protección de derechos humanos. Los Estados no deben hacer una serie de acciones por una labor humanitaria, sino porque están obligados a ello. No es exclusivamente el Convenio de Ginebra y el protocolo posteriormente que lo amplía la normativa que es de aplicación, es decir, de los refugiados y de las figuras asociadas, las personas que son susceptibles de protección, hablan muchos otros convenios. Está la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 14 habla del derecho a buscar asilo en caso de persecución y a disfrutar de él en cualquier país. La propia Convención de Derechos del Niño, en el artículo 22, habla de que tanto para él como para sus familias debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de asilo. Y nuestro derecho de la Unión, el Tratado Fundacional, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 18 reconoce la obligación de los Estados de hacer efectivo el derecho de asilo. Y en el artículo 19, a continuación, dice que los países integrantes de la Unión Europea tienen prohibido el realizar expulsiones masivas. No es exclusivamente una cuestión de este convenio. Estas obligaciones de carácter internacional también están en otros convenios y nuestro país, entre otros, se ve vinculado por estos convenios. Esto es más reciente, pero aún así son ya 20 años, ¿no? Prácticamente. Digamos que es la segunda crisis de carácter de refugiados que asola a Europa o que tiene una de las grandes entidades dentro de Europa. Y poco tiempo después de los Balcanes tuvimos una crisis de refugiados en Kosovo. ¿Qué ocurre unos años después? Tenemos el Acuerdo de Tampere. En Tampere, que es una ciudad de Finlandia, en el año 99, se reúnen el Consejo Europeo y entre una serie de decisiones que toman establecen que a nivel de la Unión Europea debe de haber una política de asilo y migratoria común de la Unión Europea. Pues si no se me acaba de entender la idea, Europa siempre reacciona desde una perspectiva jurídica ante una crisis de refugiados. ¿Qué diferencia hay ahora? Es sencilla de entender. No tenemos una crisis de refugiados en Europa. Esta idea es importante. Cuando surge el Convenio de Ginebra, es una situación, y en la propia página del ACNUR lo dice, refugiados en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ocurre el problema de los Balcanes, cuando ocurre el conflicto bélico en Kosovo, tenemos un problema en nuestro territorio. Y es entonces cuando la Unión Europea reacciona. Y poquito tiempo después de estos acuerdos de Tampere, donde se dice, bueno, vamos a afrontar de una manera común toda la política y vamos a tener una política común de asilo, tenemos una serie de directivas, de normativa que habla sobre los procedimientos, cómo se solicita asilo, se van modificando, se van mejorando, entre comillas, etcétera. 2 años después, en el 2001, tenemos la directiva 2001/55 de la Unión Europea. ¿Por qué es importante esta directiva? Porque esta directiva lo que enfoca es unas normas de protección temporal en caso de influencia de puestos, afluencia masiva. Es decir, el concepto de refugiado como perseguido es algo distinto de lo que está ocurriendo ahora, para que lo visualicemos, en el territorio de Grecia. No son refugiados lo que tenemos en el territorio de Grecia. En el territorio de Grecia lo que tenemos son desplazados. Durante mucho tiempo se utilizó el concepto de desplazado como aquellas personas que dentro de su propio país se han visto obligadas a cambiar su lugar de residencia. Pero ya se ha superado y a nivel de esta directiva, es decir, todas esas situaciones que se tuvieron en los Balcanes, que se tuvieron en Kosovo, etcétera, que estamos teniendo ahora,
estamos hablando de refugiados. Y entonces la Unión Europea entiende que el tratamiento de estas situaciones de desplazados, o la herramienta que se dotan, porque cuando uno solicita el estatus o la condición de refugiado, debe iniciar un procedimiento, debe hacer una solicitud, debe acreditar que está en una situación de persecución, debe probar que está en esa situación de persecución, debe pasar por una serie de informes, interviene ACNUR, etcétera, etcétera. Y al final, si esa solicitud es admitida a trámite y se hace el procedimiento, se le concederá el estatus de refugiado. Pero cuando tenemos estas situaciones de afluencia masiva, muchas veces no vamos a poder utilizar todas estas herramientas por el propio volumen que estamos gestionando. Con lo cual, esta directiva se da una herramienta que dice, bueno, sin que esto suponga que estas personas renuncian al derecho que tienen a solicitar asilo y a la condición posterior de refugiado y de protección, establecemos un sistema de protección temporal en virtud del cual a todas estas personas desplazadas se las puede atender sin vulnerar sus derechos frente a la situación individualizada de solicitud de asilo, que como digo hay que probar esa situación de persecución. Si no se cumplen los requisitos para poder obtener esa situación de asilo, existe la figura de la protección subsidiaria. Importante, la solicitud la deben de realizar en el plazo de un mes. En el momento que se pasa un plazo de un mes no se puede solicitar esa solicitud de asilo. Por eso en Zaragoza, en Aragón, es un territorio donde vemos muy poco la figura de los refugiados, porque habitualmente, es decir, si han ingresado en nuestro país, en nuestro territorio, la solicitud de asilo se produce inmediatamente o se produce en frontera, es decir, donde se va a encontrar nuestro país la mayoría de las solicitudes de asilo está siendo actualmente en Ceuta, en Melilla, por ejemplo, en el País Vasco, con polizones de barcos, etcétera, pero donde tenemos la mayor volumen de peticiones de asilo es en frontera sur. No son sirios, y hay una serie de principios. Todo esto es derivado de la normativa europea, es decir, hay unas normas que regulan si nuestro país va a ser competente o debería haberlo hecho en otro país, porque no se puede solicitar asilo si tú vienes de un país seguro. Si ya has estado en un país seguro, entonces cuando llegas aquí, la lógica implica que ya no tienes esa situación de persecución, porque vienes de un país seguro. Es decir, si tu tránsito se ha realizado por una serie de países y alguno de esos es seguro, entonces aquí no me vengas a pedir asilo. También existe el principio de no devolución y de no expulsión. Y entonces es cuando llegamos a lo que ahora criticamos tanto, que es el acuerdo de la Unión Europea y Turquía. Cuando íbamos a trabajar este viernes esta cuestión, empezamos a hacer análisis y de repente decimos, pero si no hay un acuerdo. Si alguien me encuentra el acuerdo actual de la Unión Europea con Turquía, del que tanto se habla, y que me lo mande por mail, y le invito a una comida o le invito a una cena. No hay un acuerdo. No hay un acuerdo. Ya estamos haciendo un error de enfoque. No es que ahora haya llegado a un acuerdo como normativa internacional. Existe un acuerdo, que es este que cito aquí, de 16 de diciembre de 2013 entre la Unión Europea y Turquía, que literalmente excluye a los refugiados. Y se trata de un acuerdo de frontera. El acuerdo está enfocado a las situaciones de inmigración como la entendemos normalmente, no con las connotaciones, no con las características de refugiado. Es decir, si entran irregularmente, tú me los repatrias, es decir, algo similar, no lo mismo, porque a lo que tenemos nosotros, por ejemplo, con países como Marruecos o con otros países de África, porque lo que estamos exportando como modelo español es el acuerdo que tenemos con Marruecos, y es lo que se quiere hacer con Turquía con los desplazados. Es decir, tómalos y te los quedas sin mayor problema. En definitiva, se establece un sistema de canje, pero que realmente lo que estamos haciendo es un cierre de frontera. Es decir, aquí que no entre. Por lo que decía antes, es decir, no queremos tener una crisis de refugiados en nuestro territorio. No la queremos gestionar. ¿Qué hace la Unión Europea? Para no tener la crisis de refugiados aquí, que no estén. Y lo grave de este acuerdo, entre comillas, esta componenda que se está realizando con Turquía, ilegal, porque se está utilizando un acuerdo que expresamente dice que no es para refugiados y por lo tanto no es para desplazados.
lo que estamos haciendo de facto, en la práctica, es conceder a Turquía el estatus de país seguro. Cuando Turquía, desde la perspectiva de derechos humanos, no puede ser considerada como un país seguro, entre otras cosas, por ejemplo, con la problemática que tiene con los kurdos, ¿no? Digamos que hacemos un poco la vista gorda y negociamos este estatus. Es decir, lo grave de lo que está haciendo la Unión Europea en estos momentos, en definitiva, no es exclusivamente una cuestión de carácter humanitario, es que no solamente está incumpliendo la normativa de derecho internacional y dándole un tratamiento ilegal, como si fueran unos inmigrantes de otro tipo, por circunstancias económicas o la que sean, a personas que serían susceptibles de esa protección internacional o como poco de ser considerados dentro de desplazados, sino que está incumpliendo su propia normativa de la Unión Europea, está incumpliendo sus propios acuerdos y no quiere utilizar las herramientas que tiene para poder afrontar la situación de los que ya están en territorio europeo. Y precisamente lo que yo entiendo que se debe hacer como ciudadanía, más allá de movimientos de carácter humanitario, es denunciar esta situación. Es la conclusión a la que llegamos el viernes en este encuentro de abogados de extranjería. Tenemos que saber denunciar esta situación y exigir a nuestro país y a la Unión Europea que cumpla su propia normativa, porque lo que está haciendo es ir en contra de la ley y en contra del Estado de Derecho. Y con esto ya acabo, que creo que ya es suficiente. Espero que se me haya entendido y ahora Maru ya os cuenta lo que están haciendo en el grupo. Me alegro de cómo se ha enfocado, porque efectivamente esa es la lucha general que llevamos desde Podemos desde septiembre, cuando empezamos a denunciar en los parlamentos, tanto autonómicos como estatales. Hicimos una denuncia explícita al tratamiento humanitario y al tratamiento en términos de caridad que se estaba haciendo a esta tragedia, asumiendo las administraciones públicas algo así como una impotencia política que decía, bueno, la guerra en Siria no la podemos parar, la crisis de los refugiados no la podemos gestionar y solo nos queda la solidaridad y ese espíritu humanitario que nos permita pues mandarles mantas, mandarles comida y esperar a que amaine como si fuera una tormenta de la que no somos responsables. Eso es algo que desde Podemos hemos denunciado. Las soluciones que tiene que dar la Administración no son soluciones solidarias, no son soluciones humanitarias, sino que son soluciones políticas, porque se trata de un problema político. Además de añadir a esto que si las instituciones hubieran dado una respuesta en términos humanitarios suficiente, pero tampoco han estado a la altura. España es el único país de la Unión Europea que no ha mandado ni una sola manta desde septiembre. Ni una sola manta, ni una sola tienda de campaña, ni una sola ni compresas, ni medicación. España no ha mandado ningún convoy ni ha facilitado que se lleve ninguno de los convoys que se han recogido aquí en España. Pero al margen de que efectivamente no haya sido capaz de desarrollar esa solidaridad que como mínimo se le pedía como seres humanos, lo que no han sido capaces es de asumir que se trata de un problema político y que además tiene una solución política simple. Y eso es lo que más perturba cuando estamos en las Cortes, en los parlamentos, porque efectivamente hay un par de cuestiones que pasan por unas modificaciones de ley, como bien se ha explicado, por modificar algunas leyes y por cumplir otras, y por lo tanto es algo que los parlamentos hacemos a diario. A diario modificamos leyes y a diario acatamos leyes, y por lo tanto, al final, lo que subyace detrás es una falta de vocación directa a solucionar el problema, pues por todas las cuestiones que a todos se nos vienen a la cabeza. Yo quería empezar dando algunas cifras, porque creo que para entender la magnitud de la que estamos hablando es importante a veces contextualizar, porque las imágenes son muy visuales y supongo que todos tendréis en la cabeza pues, las imágenes del pequeño Aylan en la playa, pero las cifras todavía son más sobrecogedoras. Por ejemplo, la Unión Europea, un dato, desde el 2007 al 2013 ha gastado 2.000 millones en blindar fronteras, entre ellas las nuestras, las que España tenemos con Marruecos, y sin embargo solo 700 millones en políticas de asilo. Entonces, claro, uno cuando en los últimos años, antes de que se desencadene toda esta crisis que estamos sufriendo ahora, ve cuál es la posición de la Unión Europea respecto al tratamiento de las guerras y de aquellos refugiados de guerra, pues descubre que la solución es hacer fronteras que sean más difíciles de saltar que potenciar políticas de paz. Otro de los ejemplos llamativos es que menos del 10% de los refugiados en el mundo llegan a la Unión Europea.
Y por lo tanto, lo que parece que nos ha convertido en el ombligo del mundo y en demostrar que la única tragedia refugiada la está sufriendo Europa, pues demostramos que es falso. Y el dato es todavía más grave. Hay 12 millones de sirios desplazados, de los cuales la mitad simplemente se han desplazado dentro de la propia Siria, ocupando ciudades en las que, huyendo entre otras cosas de los bombardeos y ocupando otras ciudades. De los otros 6 millones y medio, casi 7, de lo que resta, de los 5 millones que restan, 4 millones y medio se han quedado en los países limítrofes con Siria. Se han quedado en el Líbano, Jordania, Irak, Egipto, Turquía, y por lo tanto solo medio millón de refugiados es el que cruza Europa según los últimos datos de ACNUR, lo que demuestra la incapacidad de una Unión Europea para resolver una problemática que en cifras no es tan grande como nos la están vendiendo. No son los 12 millones de refugiados los que están acudiendo a pedir asilo a Europa, sino que simplemente más de 500.000. Además, resulta muy llamativo como parece que la Unión Europea, a la hora de plantear reuniones en las que uno pueda abordar esta problemática, no se da la misma premura que se da cuando nos obliga a cumplir el déficit o cuando incumplimos el techo de gasto. Aquí la Unión Europea la hemos tenido durante meses con incapacidad para reunir al Consejo de Gobierno, para reunir a todos los presidentes de todos los gobiernos, y cuando se reunió, allá por el mes de primeros de octubre, decidieron repartirse 120.000 refugiados, que es una quinta parte del principio de la problemática. La otra mitad no sabíamos muy bien qué pensaban hacer con ella, de los cuales a España nos tocaron 17.000 y han llegado 18. Lo cual demuestra una ineficacia absoluta a la hora de tratar este conflicto. Y de estas cifras estamos hablando ya en el mes de septiembre, y estamos en abril. Ha pasado todo un invierno en el que hemos tenido que vivir esas imágenes que nos recuerdan, pues como ya han salido el resto de imágenes, a otras tragedias. Añadiendo a eso, además, que hemos tenido que ver en los últimos días, como bueno, pues una de los ataques con balas de goma, con gases lacrimógenos, pues nos dejan cifras en las que pues en un día pueden producir la policía en Macedonia, por ejemplo, más de 300 heridos por día. Y eso genera una crisis todavía más acrecentada. Al final, toda esta situación, que quería simplemente dar algunas cifras para que le pusiéramos magnitud al problema, como decíamos al principio, es un problema político. La Unión Europea tiene un problema político y tiene soluciones políticas. ACNUR nos explica que la principal razón de esta paralización de los trámites de asilo tiene dos raíces a la hora de explicarlo en nuestro país, en España. El primer punto del problema, la primera razón de la problemática que está sufriendo la Unión Europea, es el trasnochado protocolo Dublín III. Ahora explicaré lo que consiste porque algo se ha adelantado ya. Y la segunda parte en España es que no tenemos desarrollado el reglamento que permita a los refugiados pedir asilo en las embajadas. Y esto es vergonzoso. Si el pacto no pacto Unión Europea-Turquía lo llamamos vergonzoso, lo que pasa en este país es todavía más vergonzoso. Voy a empezar con la primera parte, aunque ya se ha explicado, pero simplemente por citarlo. Este protocolo Dublín III es ese reglamento que aprueba el Parlamento Europeo en el 2013, que dimana de la ley de asilo, que pende de esa ley de asilo que ya se ha nombrado, que es del 2009, ¿no? La ley. Ahí lo que dice es que los mecanismos que determinan qué Estado se va a quedar con ese refugiado, determina que tenga que pedir el asilo dentro del primer país al que llega, por lo que se ha explicado ya de la petición. Y por lo tanto, en la práctica, lo que desarrolla este protocolo Dublín III es que impide que haya un sistema común de asilo y que se afronte de manera comunitaria que los refugiados son refugiados de Europa y que por lo tanto son todos los países europeos los que tienen la misma problemática. Lo que se hace es hacer una especie de exclusión a las fronteras y hacer que solamente los países fronterizos sean los que en primera persona estén viviendo la problemática y que no haya manera de conseguir que esos cuellos de botella que tenemos en las fronteras consigan adentrarse o consigan que esas personas fluyan hacia el resto de los Estados miembros. Al final lo que hacemos es que haya unos cuantos países que tengan una mayor responsabilidad y un resto de países en el centro que no tienen responsabilidad porque no lo viven en su territorio. Y por lo tanto les permite tener una posición política más desahogada a la hora de entenderme toda la ironía en el término desahogada, una posición política más sencilla a la hora de debatir qué ocurre con la crisis humanitaria. Pues países como Alemania o Francia no están teniendo que ver en sus fronteras lo que nosotros, quizá no ahora, pero sí en otros momentos de bonanza, tuvimos que ver en las fronteras de Melilla.
La segunda razón que plantea ACNUR, que todavía es más grave, es el desarrollo de ese reglamento de nuestra ley de asilo. Y eso es lo que parece alucinante, porque la labor de un gobierno, un parlamento escribe una ley, el parlamento la debate y la aprueba. Y la única labor que tiene un gobierno es desarrollar el reglamento que permita decir el cómo se aplica esa ley. Una de las fórmulas que tienen los gobiernos y que no conocíamos antes de entrar en las administraciones es que una forma para hacer que una ley no se cumpla es que tú apruebas la ley, pero no desarrollas ese reglamento y, por lo tanto, la ley está aprobada, nadie se puede quejar, pero como no tenemos el cómo para que se ponga y se lleve a cabo, pues la ley no funciona. Y, por lo tanto, hay una especie de vacío legal que hace que, sin ser ilegal, es alegal. Está en un estado de especie de alegalidad. Y esto es lo que nos ocurre con la posibilidad de que los refugiados, de que estas personas que salen de Siria puedan pedir asilo en nuestras embajadas. Teníamos la ley del 2009 sobre que regula en su artículo 38 la posibilidad de pedir asilo en embajadas. No tiene desarrollado el reglamento de cómo se hace la petición de ese asilo. Y, por lo tanto, de facto, nadie puede pedir asilo en embajadas. ¿Y eso qué ocurre? Que ninguna persona siria en nuestras embajadas en Grecia puede solicitar derecho de asilo para venir a España y para entrar en España. Nosotros llevamos pidiendo en el Parlamento, tanto autonómico como en el Parlamento estatal, que se desarrolle este reglamento desde septiembre. ¿Pero qué pasa? Que tenemos un gobierno en funciones. Y el gobierno en funciones entiende que entre sus tareas pues sí que está intervenir a las comunidades autónomas, pero no está desarrollar un reglamento para determinar cómo se podría llevar a cabo esta ley. Y, por lo tanto, el gobierno se pasa la pelota y dice que hasta que no haya un gobierno realmente legítimo, ellos no tienen esa obligación de desarrollar este reglamento. Y, por lo tanto, lo que es una cuestión técnica y lo que es, perdónenme la expresión, una perogrullada, porque desarrollar ese reglamento es una perogrullada, está impidiendo y está permitiendo que esta tragedia en España estemos siendo culpables. Y eso es lo que hace que a nivel político tengamos que dejar de abordar el tema en términos de impotencia y lo abordemos en términos de rabia. Aquí hay responsabilidades políticas y aquí hay nombres y apellidos, sobre todo de una formación política que ha decidido que la tragedia no va con ellos y que, en última instancia, que la gente muera de frío no es un problema de España, no es un problema de aquí. ¿Cuándo vimos esto todavía más radical? Cuando el Parlamento explica a un gobierno en funciones que está en contra de los acuerdos a los que se está llegando en Bruselas, de esos pactos en los que se está hablando en Bruselas, y el gobierno decide en Bruselas votar en nombre de su partido político en vez del gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Eso es que se acaban de saltar la separación de poderes. Un gobierno en funciones tiene que acatar aquello que el Parlamento legítimo le dice. Y si el Parlamento dice que no estamos de acuerdo con que haya deportaciones en caliente y expulsiones en caliente, que es lo que implica mandarlos a Turquía, el Gobierno tiene que votar en contra de su principio de partido político, pero a favor de lo que un Parlamento ha decidido. Y eso no ha pasado. Y eso es algo que marca un antes y un después en la historia de nuestro país, porque es un Gobierno no solo no compareciendo ante un Parlamento, sino además incumpliendo las votaciones de un Parlamento. Y eso es gravísimo. Respecto a qué es lo que hemos hecho desde Aragón, concretamente. Nosotros hemos defendido siempre, y ahí hemos encontrado un choque fuerte con el Gobierno de Aragón, que las cuestiones de derechos humanos no entienden de competencias. Que a mí me da igual que me digan que esto en última instancia es competencia de la Diputación Provincial o que es competencia del Gobierno, que mientras haya gente muriéndose no entendemos muy bien qué hacemos los políticos si no somos capaces de poner alguna solución. Algo tendremos capacidad de hacer, o por lo menos no ser cómplices en el silencio. Y eso ha sido el leitmotiv que ha acompañado el trabajo que hemos hecho desde las Cortes de Aragón, intentar no ser cómplices en el silencio y poner en la agenda política que este problema tiene responsabilidades políticas. Empezamos el 29 de septiembre. El 29 de septiembre es la primera vez que llevamos al Pleno de las Cortes de Aragón una proposición instando al Gobierno a que se posicionara respecto a esta tragedia. Y les pedíamos 3 cuestiones. La primera, que el Gobierno de Aragón instara al Gobierno de España a que articulara vías legales de entrada dentro de la Unión Europea. Cuando se hizo esta proposición no de ley, el Partido Popular no era un gobierno en funciones. Es decir, tenía competencia para poder hacer esto. Tenía competencia para poder hacerlo. Lo segundo es que instamos también al Gobierno de Aragón a que pidiera a España
que desarrollara ese reglamento para que se pudiera aplicar la ley de asilo, que también tenía competencias para hacerlo. Y tercero, pedimos que el Gobierno de Aragón denunciara públicamente la militarización de las fronteras. El 5 de noviembre, 43 días después, el Gobierno de Aragón no había hecho nada de estas 3 peticiones. Aquí vemos un Parlamento español que decide una cosa y el Gobierno lo incumple, y en Aragón estamos teniendo lo mismo. El Parlamento, con una mayoría de izquierdas, porque la derecha en septiembre no estaba de acuerdo con desarrollar vías legales de entrada, todavía no veía la magnitud de la tragedia y por lo tanto votaban en contra de todo esto. Pues el Parlamento aprueba que el Gobierno tiene que realizar esto y el Gobierno lo incumple. El 9 de noviembre volvemos a instar al Gobierno de Aragón y le volvemos a preguntar por qué no han realizado nada. Y su respuesta es una respuesta en términos de solidaridad. No, el Gobierno de Aragón se ha puesto a trabajar en un protocolo de actuación para el refugiado, que nos presentaron en las Cortes hace unas semanas. Y claro, nosotros no entramos no entras en entender qué narices no entiende el Gobierno cuando desarrollan un protocolo para el refugiado, para los que lleguen a Aragón, y el problema no es que en Aragón no sepamos qué hacer con los refugiados, es que no van a llegar nunca a Aragón. Es que si no hay vías legales de entrada a España y por lo tanto no hay vías legales de entrada a Aragón, el protocolo es una pérdida de tiempo. Y han perdido 3 meses el Gobierno de Aragón desarrollando qué haremos una vez que lleguen, y ni hay dinero para ese cómo, ni sabemos qué van a hacer cuando lleguen. Lo que le respondimos al Gobierno de Aragón fue, bueno, está muy bien todo este trabajo, pero han llegado 18 a toda España. Es que no ese es el problema. El problema no es que los aragoneses no hayamos mostrado la solidaridad para ofrecer vivienda y que haya una posibilidad de desarrollar un protocolo para que esta gente tenga una reinserción en el territorio. No ese es el problema es que no llegan a España. Y ese problema es un problema político. Y tanto el Partido Popular gobernando en España como el Partido Socialista gobernando en Aragón no afrontan que es un problema político. Además, el Partido Socialista nos respondió, el Gobierno de Aragón nos respondió que habían creado un comité autonómico de emergencias. Y les preguntamos, bien, nos parece bien, pero ¿tiene una acción política? No, solo tiene una acción solidaria. Bueno, pues para acción solidaria ya hemos demostrado que la ciudadanía tiene también capacidad de hacer acción solidaria, tiene capacidad de autoorganización y que no hace falta que el Gobierno, si no va a poner dinero y no va a cambiar las leyes, no hace falta que desarrolle un comité de emergencia como si la ciudadanía de manera voluntaria no hubiera ya demostrado que está a la altura de la situación. Así que denunciamos de nuevo que no se estaba haciendo nada en Aragón, esto en noviembre. Volvimos a denunciar la desaparición de los niños porque, de nuevo, si ya es grave la tragedia en adultos, en niños se estaba incumpliendo también el derecho del menor, el derecho a la infancia. Y así nos encontramos durante todo el invierno preguntando al Gobierno y escuchando la callada por respuesta hasta el 7 de abril. El 7 de abril, pues desde Podemos Aragón entendimos que no se perdía nada por ser pesados y que íbamos a volver a pedir lo mismo. Y volvimos a pedir lo mismo en las Cortes. Y además de pedir lo mismo que hayamos pedido hasta ahora, añadimos más cuestiones que considerábamos que eran esenciales y que eran respuestas políticas a un problema político. Pedimos, por ejemplo, que se concedieran visados humanitarios, eliminando la exigencia de los visados de tránsito para aquellas personas que provienen de Siria. Esto al Partido Popular le debió de parecer horrible porque votaron en contra. No entendemos muy bien si tienen mucho miedo a que aquí haya una avalancha, pero votaron en contra. También pedimos que se agilice la tramitación de la reunificación familiar, que están siendo lentas, y la concesión de asilo por extensión para familiares. Pedimos que se creara un sistema permanente de reasentamiento y reubicación, que sí que es verdad que en Aragón había más o menos una especie de borrador, pero que como no tiene partida económica, pues uno puede escribir una carta a los Reyes, pero si no la dota económicamente es papel mojado. También pedimos que se inste a que se desplacen de los ministerios de Interior, de Empleo y de Seguridad personas con la formación específica, que se desplacen a las zonas de los campos para explicar a los refugiados cómo pedir asilo. ¿Y por qué esto es importante? Pues es importante porque se les están dando los documentos no con la lengua en la que los sirios entienden los documentos y por lo tanto están firmando cosas que no entienden y se están dejando guiar por lo que les están diciendo trabajadores de ACNUR y no siendo mentira, porque no me atreveré a decir que es mentira, no es toda la verdad de lo que les está pasando.
Y por lo tanto estamos pidiendo que el Gobierno mande gente allí para que les explique cuáles son sus derechos y cuáles son las posibilidades que tienen de entrada en España. Y por último pedimos una cosa que entendíamos que era de sentido común, y es que si Aragón no está de acuerdo con este pacto, este trato o esta mercadería de víctimas que estamos mandando a Turquía, y si además, no estando de acuerdo, el Gobierno se ha saltado al Parlamento, qué mínimo que mostrarnos como comunidad autónoma insumisa y decir públicamente que nosotros no nos sentimos representados por ese Gobierno que votó y que no nos sentimos además y que no tiene ninguna legitimidad el voto que se dio en nombre de España y como mínimo no tiene ninguna legitimidad el voto que se dio en nombre de los aragoneses. Y esto es una cuestión simbólica, pero es importante, porque es importante explicar no en nombre de los aragoneses, y que además pedimos que como símbolo de esta negativa se arriaran las banderas, se arriara la bandera. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es una cuestión simbólica, sí, pero que hay que demostrar que la institución de alguna manera está de luto por lo que está pasando. Y una de las formas de mostrar el luto es bajar la bandera y demostrar que la bandera europea hoy no tiene la representatividad que tendría que tener y que, por lo tanto, ante la vergüenza, esa bandera no tiene que estar alzada. Este acuerdo, esta idea, tampoco le pareció muy bien al Partido Popular. Ya sabéis que cuando hablamos de banderas parece que es imposible abrir el debate y que además, claro, que Aragón se muestre en contra de lo que unilateralmente hizo su gobierno, hizo su partido, pues votaron en contra. No es grave que votaran en contra, lo grave es que gobiernen, pero no que voten en contra, allí cada cual con su voto. Pero desde el día 7 de abril, y hoy estamos a día 20, la bandera de la Unión Europea sigue normal. El Gobierno de Aragón, si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de oír a Javier Lambán decir algo de esto, porque nosotros vamos persiguiéndole y no ha dicho absolutamente nada, ni él ni su vicepresidente en su nombre, y lo que demuestra es que al final hay una vocación política por guardar silencio. Nosotros le hemos dado los deberes hechos, le hemos dicho cuáles son los pasos que tiene que seguir y a quién se tiene que dirigir para pedir cada cosa. 13 días después de la aprobación no han efectuado nada y entonces demuestra la impotencia, la dificultad política que tiene un Parlamento cuando un Gobierno tiene poder para desoír no solo a la demanda ciudadana, sino a las mayorías parlamentarias, que por suerte ya no son mayorías olvidadas, ya no son esa mayoría que se olvida de la problemática, sino que sí que estamos siendo capaces de denunciarla. Pero los Gobiernos nos desoyen. ¿Cuál es la esperanza política a continuar? Pues seguir quejándonos, por lo menos que nos tengan que escuchar en la Cámara y que a aquellos que hacen oídos sordos no les quede otro remedio que escucharnos. Aunque cuando hablemos de refugiados se levanten y se vayan de la Cámara o nos ataquen o nos pregunten por los refugiados venezolanos, que también me gustaría saber si alguno de ustedes los conoce. Pero bueno, pues nosotros seguiremos denunciando y a la vez que en la calle seguimos denunciando con las luchas en la calle, pues en las instituciones demostrar que los parlamentos, que son los que realmente representan a la ciudadanía, ya no están de acuerdo con este silencio. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Se me ha pasado el frío, pero tengo hambre. Llevo desde el domingo sin comer haciendo huelga de hambre por la historia esta. El compañero Alexander está ahí al fondo también y está en la misma circunstancia. Aunque yo soy básicamente un hombre de acción, y algunos se reiría de esto, tampoco me molesta el reflexionar una serie de cosas. Algunas de ellas ya las ha dicho Alfredo, me acordaba el nombre, te lo aseguro. Lo que pasa es que tampoco tengo una fluidez verbal muy grande. Y si alguien... Un tema es el neolenguaje. Si alguien no ha leído 1984, ya es hora de que lo haga. Y vamos a hablar, o voy a hablar de dos palabritas. Una que es la crisis humanitaria. Me pone enfermo cuando digo la crisis humanitaria. Pero puede ser humanitario que una mujer para en el barro. Pero puede ser humanitario el hecho de que haya unos críos que están ahí encerrados en una cárcel. Pero puede ser humanitario Este es humanitario, de verdad.
o el tema del refugio. ¿De verdad que están refugiados? Están desplazados, que es una palabra que por lo menos la hemos encontrado, o la he encontrado yo. La palabra desplazado. Pero refugiados, no. Refugiados, no. Refugiados serán cuando encuentren refugio. En este hilo de reflexiones, y antes de machacaros con las fotos que he preparado, me gustaría decir también dos cosas más. La primera es que esto no es una moda, aunque desde luego, como volvemos otra vez también a una cosa que has dicho tú, Alfredo, que es que como nos pasa ahora aquí y cerca, parece como si solamente pasara esto. Pero no solamente pasa el que venga aquí gente no de Siria, de Irak, de Afganistán. Toda la gente que luego vais a ver con la que yo he estado son gente de Afganistán. Hay un compañero que hace 4 días me invitó para ir a Dunkerque y a Calais. En Dunkerque y Calais también hay campos ¿de qué? No sé, de refugiados, ¿sabes? Pero es que enseguida, pum, te engaña la cosa, ¿verdad? En Burundi se están dando estopa, pero la mar de bien. El país que más refugiados tiene, o que yo sepa, en el mundo es Colombia, con unos desplazamientos debido al tema de guerras, guerrillas, el tema del agua, etcétera, etcétera. O sea, esas cosas existen también. Y la última reflexión antes de entrar en la otra historia es algo que yo no he oído nombrar en ningún momento en esta mesa, y lo digo como reflexión, no como crítica, al menos de momento, que es el tema de la guerra y el tema de la paz. Ahora, en este momento, en San Gregorio, están echando pepinos. Me refiero a bombas. El ejército polaco, el español, no sé si hay alguno más. Evidentemente, toda esta gente sale de todos estos países porque su vida peligra, porque están en guerra, porque alguien va a llegar y les va a zurrar. Y esto, todo es a base, pues eso. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo ahora por la paz? Está bien que los recojamos aquí, que les demos refugio. ¿Qué se está haciendo ahora por la paz? No lo sé. Lo dejo ahí. Y otra historia más, no sé, a lo mejor es una tontería, pero hay otra cosa que sería bueno trabajar por esta gente, que es, además del tema de la paz y del refugio, digamos, todo lo que yo le llamo el éxodo. Todo ese camino que va desde Afganistán hasta Mitilene, ¿ahí qué pasa? Porque ahí hay que trabajar también. Está el tema de las mafias, pero las mafias, ojo, no son unos señores con un sombrero, no sé qué, pues a lo mejor las mafias pues están vestidas de policía, y hay determinadas cosas que hay que coger y hay que controlar, digamos que a beneficio del público, no sea cosa que a la hora de controlar resulte que controlen mal las fronteras y entonces no se pueda pasar ni por Afganistán, ni por Irán, ni por Turquía, ni por ningún sitio para llegar a donde sea. Estas eran unas reflexiones que yo quería decir antes de empezar. Os he preparado una peliculita que está hecha a base de fotografías, que os los voy a mostrar como si fuera una boda, pero en lugar de ser la boda es el viaje. El viaje allí lo hice cogiendo de la mano a un sirio que vive aquí en España y que había estado previamente ya en
en Mitilene y en... Mitilene es la capital de Lesbos, ¿vale? La población mayor. Y entonces pues me agarré a él para un poco para que me diera, para que me llevara de la mano a otras cosas. Tuvimos el tema tanto de aviones, tuvimos allí casa, estoy hablando de nuestro bolsillo, ¿eh? Alquilamos también un coche porque para ir a los campos hace falta, los campos de Moira o más arriba a escala, hace falta tener coche. A mí me salió la broma por unos 500 euros. Quiere decir en fin, que les tiré bastante el dinero, pero yo no tengo 500 euros para estar todo el día o cada mes, ¿eh? Y aún así, pues yo digo muchas veces que, no sé, el corazón se me quedó por allí y voy a volver. Bueno, pues el primer día que llegamos, Jaca, fue dos guardacostas con 2 cargamentos de sirios y afganos. Aquí iban sirios, por razones que no lo sé, iban hombres y mujeres todos juntos. Los afganos no, iban separados. Este es Karun. Autobuses de ACNUR que los van a llevar a... Y pues eso, ¿veis? Bandera de Suecia, ahí van los afganos. Una reflexión muy tonta que me hacía yo cuando yo veía a la gente, es, joder, pues, es gente como nosotros, pero está claro, o sea, llegas, los ves bajar ahí del barco y dices, ahí podía estar yo perfectamente, o sea que no son ninguna cosa rara. Como veis, vas todos con su chaleco. Y hay al lado un montón de chalecos también. Cuando vas por ahí por la costa de Lesbos, en cualquier sitio ves un chaleco que ha sido olvidado. Críos, mujeres, viejos, viejas. Ahí lo que pasa, aquí nos van a llevar a Moria y ahí pues les darán 4 papeles, no sé qué, y en 2 días o 3 marchaban. Hay que tener en cuenta, yo abandoné Grecia el día 12. El acuerdo que no es acuerdo, según nos acabamos de enterar, se firmó el día 17. La experiencia que yo he tenido con respecto a la situación que hay ahora no tiene nada que ver, porque esto, aunque parezca muy duro, casi parecía, ahí en los campos, casi parecía un parque temático. Ya sé que estoy haciendo una caricatura, pero claro, entre que la gente pueda salir, pueda entrar, pueda ir, pueda venir, y el estar ahí encerrados en una cárcel, que están ahora, hay un cambio bastante notable. Este es el campo anarquista que había a la salida de Mitilene. Hay poquita gente, pero lleva su rollo. Se llama No Border Kitchen. Ella es Joe y este es Karun. Ahí tenéis una barca arrastrada por no sé qué. Ese es el campo que acabamos de ver. Y siguiendo por aquí, por esta carretera, hasta aquí, pues había una zona donde había bomberos de Valladolid. Estos son bomberos de Valladolid, que están noteando ahí el mar a ver qué es lo que... Aquel día, yo no sé por qué motivo,
Pero vamos, había un movimiento de barcas y de visto. Este Lighthouse Relief es la organización con la que estaba yo. Yo no soy de esa organización, pero estaba allí porque ellos llevaban la historieta. Estábamos con críos jugando pintando. Hay fotos que están mejor hechas y otras con esto, por la sencilla razón de que se supone que estaba prohibido hacer fotos. Sí, una de las cosas que nos dijeron era que no se podía hacer fotos. O sea que aquello no se puede mostrar. Eso es, el objetivo es que no se muestre. Esta es Silvia, que está ahí jugando con críos. Ella es catalana y es el que no solamente pasa en Grecia, no solamente pasa en Lesbos, sino que es... Esto es una recogida de materiales ahí en Pamplona. La última vez que estuvieron ahí en Calais y Dunkerque tuvieron bastante estopa, con mucha policía. Además los CRS sacuden con vehemencia. ¿Veis? ¿Habéis visto? El Benicelos es donde se lo lleva para el puerto ese que he dicho antes. Esto ya es cuando el sitio, el campo, ya es una cárcel. Aquí ya no salen a beber, ni a comprar tabaco, ni a nada. Beber té. No. Son los compañeros de Navarra. Ahí conoces tú a casi todos. Sí. Los de ACNUR, por lo menos en un par de ocasiones, yo sé que colaboran.